Buenos días, hermanos, qué gusto verlos de nuevo y compartir juntos la palabra del Señor para ver cuál es su pensamiento y qué podemos aprender, qué debemos aprender de Él. Me gustaría a mí que todos invitaran a los familiares, a los amigos, para que estuvieran viendo la escuela dominical y luego el servicio devocional y luego el de niños, porque necesitamos enriquecer nuestra vida espiritual, ¿verdad? El tema de hoy es: Cristo nos libra de la esclavitud del pecado. Y si nos libra, si nos hace libres, quiere decir que nosotros éramos pecadores. Es decir, somos esclavos del pecado. Esclavo quiere decir que tenemos que obedecer. Esclavos. Y los textos para que nos van a servir de base son Gálatas 5:13. ¿Quieres leer? Vamos a leer entonces, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y el siguiente creo que es de Juan 8:32. 32, que es un texto conocido, ¿verdad? Y que dice: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Sí, y desde el momento que nos está hablando de que nos van a hacer libres, quiere decir que somos esclavos. Yo no sé cuántos de ustedes reconocen que toda la raza humana está realmente bajo el dominio del pecado. ¿Sí? Nos dicen que hay en Australia picardías, aquí en Guatemala picardías, allá en Europa picardías, siempre haciendo maldades. Pero vamos a introducirnos al tema, y nos dice que el hombre desde que nació es esclavo del pecado porque nace bajo la esclavitud del pecado. Qué triste nacer bajo la esclavitud del pecado, ¿va? Porque no nos dieron chance de escoger a nosotros. No, ya todos nacimos con la herencia, ¿no? Somos esclavos. Somos esclavos del El pecado. pecado, que no es ninguna cosa bonita, ¿verdad? La maldad del hombre se explica se quiere explicar, más bien dicho, por los científicos, porque es la tendencia a la maldad. El esclavo, y intentan explicárselo por causas genéticas, por que así era papá y mamá, por filosóficos, los filósofos, los científicos dicen que es mal uso de la razón, y se pretende que la educación es la solución para que el hombre deje de ser pecador. ¿Crees tú eso? Que la educación nos ayude nos libere del pecado. No nos libera. Más bien a veces peor estamos, ¿verdad? A veces Porque peor tenemos libre entrada a los impuestos y a todas las cosas. Y no solo hacemos lo que hacen los que no tienen ni un centavo y que no son licenciados o abogados, sino que hacen cosas peores a veces. Sí, y es peor porque la palabra de Dios dice que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es pecado. Sí, es cierto. Muy bien. Este es un problema entonces universal. El pecado universal que comienza con Adán y termina, o va más bien dicho, con nosotros, a la siguiente generación, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con el tema que dice libertad de la práctica del pecado. Necesitamos un libertador para la práctica habitual del pecado. En Romanos 6:16, ¿qué nos dice la Biblia? Vamos a ver qué nos dice Romanos entonces. 6:16 dice de esta manera. Y dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pastelita, te diste cuenta que dice que uno es el que se somete
Eso de que uno se someta a la ley del pecado es triste, porque uno mismo va a buscar, sí. Ni siquiera el pecado nos tiene que ir a buscar, sino que nosotros somos los que vamos a buscar el pecado. Eso es lo que dice el versículo ahí. Si os sometéis a alguien como esclavo para valer, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Bueno, después de la caída de Adán y Eva, nació Caín. Y Caín es el primer terráqueo puro hecho aquí en la tierra, que pecó. Y un pecadito no chiquitillo. Mató a su hermano. Buena inauguración, ¿va? Y entonces el pecado se generalizó por toda la tierra. Y lo peor es que se universalizó. La única excepción que encontramos en toda la historia del hombre desde su formación hasta acá es Jesucristo. Jesucristo fue el único que no pecó. ¿Sí? Por cuanto todos pecaron, dice la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Qué dice Romanos 3:23? Romanos 3:23 dice de esta manera, vamos a leer. Y dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, yo no sé si alguno de ustedes quiere opinar y reconocer que todos pecamos. Todos pecamos. Estamos todos, por lo tanto, destituidos de la gloria de Dios. Pablo tenía un temor porque él había formado la iglesia de Corintios. Y no era la iglesia de Galacia, porque se entera que los Gálatas que empezaron muy bien siguiendo la liberación que Jesús hacía a través del Espíritu Santo. Ellos estaban buscando otro evangelio. Y ¿será que no nos pasa así también en la iglesia? Que algunos se van de la iglesia para buscar otro lado que les digan lo que a ellos les gusta y no lo que dice la palabra de Dios. Probablemente, siempre. Sí, bueno. Dice Pablo, ruego que estés pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y Pablo es muy interesante, porque él se incluye. Nos hizo libres. No dice ustedes pecadores los hizo libres. No, nos hizo libres. Y qué bueno saber que nos hizo libres Jesús, ¿verdad? Amén. Sí. Pero vamos a analizar un poquito la libertad que Jesucristo nos dio. Y bueno, pero sigamos con Gálatas, donde dice, ustedes empezaron bien creyendo en Jesucristo, dice Pablo. Leamos Gálatas 5:7. 5:7 dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Sí, en el 1:6. ¿Gálatas? Sí. 1:6, capítulo 1. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Sí, muy bien. Están tratando de cumplir las obras de la ley y así alejarse de la gracia de Dios, porque el Señor quiere liberarnos, pero quiere que nosotros reconozcamos que lo hace Él por amor, no porque Él quiera a otros esclavos, sino por amor. Y por eso Él habla de la gracia de Dios. Y les dice a los Gálatas, si ustedes están buscando a alguien que les diga un evangelio, no como el que yo les he predicado, sino como un evangelio como ustedes quieren oír, entonces de la gracia, del regalo, ustedes han caído, ¿verdad?
Ahora nos dice, Cristo nos libera del principio del pecado. Fíjate que hay una diferencia muy importante entre los temas. En el primero nos habla del que practica el pecado. Pero aquí vamos a hablar del principio. Es decir, un núcleo. Dentro de nosotros hay un núcleo principal que se llama raíz de pecado. Ese es el que nos hace pecar de todas maneras, por todos lados y donde quiera que estemos. Es como el Espíritu Santo, en el sentido que el Espíritu Santo pues es solo un espíritu, pero la gracia de Él hace que nosotros demos fruto de paz, de gozo, de benignidad, de amor, etc. Así también el núcleo de pecado y nos da cantidades de opciones, ¿verdad? Por eso necesitamos que Cristo nos liberte del principio del pecado. De la raíz, ¿no? De la raíz del pecado. Leamos Isaías 61, 1, 2. Vamos a regresar entonces al Antiguo Testamento y vamos a buscar en Isaías 61, 2. 61. 2. 61, 1 y 2. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Y el número 2 dice, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Bueno, Dios no quiso ver a su criatura esclava del pecado y por eso envió a Jesucristo. Y Jesucristo se manifestó como un ser humano, se presentaba como el Hijo del Hombre y también se decía el Hijo de Dios. Y él mismo se presentó en esta ocasión tan especial, en la cual en la sinagoga de Nazaret, él tomó el libro y les leyó a los judíos. Volvamos a leer esta ahorita. Isaías 61, 1 y 2. 1 y 2. Sí. Bueno, vamos a buscar de nuevo. Que estaba buscando porque tiene la referencia también para el Nuevo Testamento. Pero el 61, 1 y 2 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. El versículo 2, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Sí, Jesucristo fue enviado a trabajar con los cautivos. ¿Y será que uno puede ser cautivo de algo? ¿Qué? Cautivo del pecado, ¿ah? Esa cautividad es la peor de todas. Me vino a darle vista a los ciegos. ¿Los ciegos será que son ciegos espirituales o son ciegos materiales? ¿Qué dices tú? Espirituales. A los ciegos espirituales y también a los ciegos materiales. Porque sí. son milagros de sanidad. Y luego dice, fue enviado para poner en libertad a los oprimidos. ¿Será que el pecado nos oprime? Claro. ¿Por qué dices tú? Porque no hay libertad. Entonces, si no estamos en la libertad del Señor, estamos esclavizados a algo. Sí, es que libertad quiere decir que uno puede hacer lo que uno quiera. Lo que uno quiera siempre que esté acalcado en lo que nuestro Hacedor. El Señor nos dijo, no podemos hacer todo lo que a nosotros nos dé la gana, ¿verdad? Lo que pasa es que el otro, ya si no es libertad y la gente se desborda, es un libertinaje, ¿verdad? Es un libertinaje. Aún hay abuso de la libertad. Claro. Y eso también es pecado, ¿eh? El libertinaje. Ajá.
Es terrible, ¿verdad? Muy bien. Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice ahora que Jesucristo nos dio la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Y cómo sería esa libertad? Pues Él vino a dar su vida y su sangre, y Dios aceptó que el que creyere en su Hijo, en el que aceptare ser lavado por la sangre de Cristo, ser perdonado y comenzar de nuevo, pues que así fuera. Todo lo que tenemos que hacer nosotros es tener ¿qué? ¿Qué dices tú? Pues fe. 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 Si no tenemos fe, porque yo estaba viendo ayer el problema de la fe, ¿verdad? Y dije, bueno, pues dice que cuando uno se recibe a Jesucristo en su corazón, pues suceden muchas cosas. Una de ellas es que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo he oído siempre a los que aceptan a Cristo que dicen, siento una gran tranquilidad. Ese es el testimonio del Espíritu de que hemos sido perdonados. Pero, bueno, necesitamos estar seguros, creer eso, porque si no lo creemos, si no tenemos fe, no ha pasado nada. Sí, es lo mismo. Sí, algunos dicen, bueno, fíjese que yo vine a la iglesia y acepté a Cristo porque pensé que así se me iban a resolver los problemas y ahora más tengo, perdió la fe. Y lo que pasa también muchas veces es que, digamos, a veces hay un problema con los hijos de personas cristianas que nacen ya en el hogar cristiano, ¿verdad? Y piensan que por herencia van a recibir la salvación. Y entonces es un problema si no se dan cuenta de que la salvación es personal. No es que la van a heredar de sus padres porque sus padres fueron cristianos o son cristianos, ¿verdad? Sí, tenemos que creer. Yo he visto a gente que ha llevado una vida pero totalmente infeliz, enfermos, destruidos, borrachos, tirados. Y sin embargo, cuando aceptan a Cristo lo hacen con tanta fe que la fe los levanta. Claro. ¿Por qué los levanta Dios? Porque tuvieron fe. Y vicios terribles como las drogas y todo eso pueden ser vencidos por la fe. Así que, hermanos, no esperen ustedes grandes manifestaciones de Dios, sino que simplemente buscar la forma de confiar en que Dios ha hecho en su vida lo que Él ha prometido. Vamos a ver qué dice el Juan 8:44. San Juan 8:44. Vamos a ver quién es nuestro amo mientras no hemos recibido a Jesucristo. Muy bien, 8:44. Juan, mete tu cuerpo. 8:44 de San Juan dice: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Mire qué amo el que tiene la gente, ¿verdad? Dura esta palabra. Y lo aman. Son palabras de Jesús. Y dice, sois hijos de vuestro Padre. Así que la gente que no ha aceptado a Jesucristo, pues son hijos del diablo, Sois hijos de vuestro Padre. No le podemos decir a nadie, usted es hijo del diablo, pero eso lo dice el Señor Jesucristo en la Biblia. Y luego nos habla de que hay un remedio, pero vamos, antes de ver el remedio, debemos de ver que el diablo ha sido desde el principio el dueño de la humanidad. Jesucristo nos da libertad del pecado, pero ya dijimos que tenemos que creerle.
que nuestros pecados han sido perdonados, que yo he sido cambiado en un nuevo ser, que el Espíritu Santo ya entró a mi vida y que yo puedo empezar de nuevo. Pero si mi fe no me alcanza, voy a ser un mal cristiano o voy a ser una persona que no es cristiano. Muy bien. Quisiéramos ver cómo el Señor Jesucristo en cuántas formas nos libera cuando nosotros aceptamos a Jesús. Esta es una lección para gente que quiere conocer y aceptar a Jesús. Dice que perdonó todos nuestros pecados cuando aceptamos a Jesús. Y ahora hacemos la oración. Todos nuestros pecados antiguos y todo lo que hemos hecho en toda nuestra vida recibe perdón. Y nosotros ya no tenemos que entregar cuentas de lo que queda atrás, sino que simplemente estamos limpios delante de Dios, porque Él nos limpia de todo pecado. Pero nos libra también, dijimos, nos libra del pecado. Pero nos libra también de la muerte. Fíjate tú, vamos a ver Efesios 2:1. Vamos a buscar en Efesios 2:1. Dice de esta manera: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Sí. Toda persona que no se ha arrepentido, que no ha aceptado a Cristo, pues es una persona que espiritualmente está muerto. Y muertos en sus delitos y pecados. ¿Qué cantidad de pecados tendrán algunos, va? Pues todos. Será una carga muy pesada, ¿verdad? Y por eso dice, Él os dio vida cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. El creyente que se arrepiente recibe nueva vida espiritual, recibe un aumento de su fe y recibe más poder del Espíritu Santo para obedecer a Dios. Por eso te decía yo que me llama la atención que algunos aceptan a Cristo, pero no pasa nada en sus vidas. Mientras que otros aceptan a Cristo, y qué grandes cosas son las que logran terminar haciendo, ¿ah? ¿Por qué? La diferencia, hermanos, es la fe. Que lo hicieron con toda sinceridad también. Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Te acordaste? Nos dio libertad, una libertad gloriosa de la paternidad del diablo. Porque te gustaría a ti saber que tu papá es el diablo. No. ¿Ah? A ninguno. A ninguno le gusta, pero ahí están detrás de Pero todo ahí lo que él les dice. Sí, porque así lo dice Y lo dijo obedece. el Señor Jesús, ¿verdad? ¿Sí? Leamos Soy de vuestro padre el diablo. Juan 8:44 para que los hermanos se den cuenta de que todo está en la Biblia. Sí, Sí, ya lo leímos, ¿verdad? Pero recalquémoslo de nuevo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Sí, no, es un ser espiritual Maligno. terriblemente feo y maligno, ¿verdad? Ojalá que ningún hermano esté dándole lugar al diablo en su corazón, porque terrible. Las consecuencias son terribles, ¿verdad? Como este engañador, ¿verdad? Sí, ellos creen que están viviendo la vida, están dándose gusto. Hay que vivir la vida. Y lo que menos están haciendo es vivir la vida, sino siempre dándole gusto a Satanás, su papá. Su papá. Y él paga mal siempre a sus seguidores. Nos dio libertad, dice, fíjate, hemos visto que perdonó todos nuestros pecados cuando aceptamos a Cristo. Dios nos liberó de la muerte. Porque es cierto que vamos a morir físicamente, pero nuestra alma no se va a morir. Nuestra alma va a llegar gozosa a la patria celestial y va a ser recibido con fiesta.
nos dio una libertad gloriosa de la paternidad del diablo. Ya no somos hijos del diablo nosotros. Gracias a Dios. Nosotros somos hijos del Hijos de Altísimo. Dios. Sí. Y nos dio libertad de la perdición en el infierno, porque toda el alma que pecare, esa morirá. Morirá. Y nos dio libertad de la carnalidad, que va a ser el tema de la próxima semana. Libertad de la carnalidad, dice Gálatas 2:20. A ver, lee. Gálatas 2:20. Bueno, vamos a leer entonces, adelantando. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo reconocía que cierta parte de él tenía que vivir con la carne, pero que él tenía el poder para vivir en Cristo Jesús, en la fe en Cristo Jesús, en esa pequeña porción que quedaba de la carne. Porque necesitamos desesperadamente sacudirnos los deseos de la carne para buscar los deseos de Dios, que dan paz, los que dan gozo, los que dan libertad, los que dan todo lo lindo que hay en la vida, ¿verdad? Así que dice Pablo, lo vivo en la fe de Cristo Jesús. Hermano, yo no sé cómo anda usted, yo sé que es duro, que uno reconozca que está siguiendo los deseos del diablo, y que entonces, porque como sigo los deseos del diablo, soy esclavo del diablo. Es duro saber que si no soy hijo de Dios, soy hijo del diablo, ¿verdad? Y eso está difícil, porque nadie quiere ser hijo del diablo, pero lo es desde el momento que obedece a las insinuaciones del diablo. Y es duro, pero hay una salida, pues. Cristo vino precisamente para darnos libertad. Yo no sé si usted en esta mañana le gustaría acercarse un poco al Señor y decirle, Señor, yo quiero que tú entres a mi vida, porque el Señor dice, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Todo esto que usted oyó hoy, no lo oyó por casualidad, sino que es el Espíritu Santo el que lo trajo para que usted oiga y a ver si quiere recibir a Jesucristo, porque dice que cuando recibimos a Jesucristo, recibimos el Espíritu Santo, recibimos el perdón de nuestros pecados, recibimos el amor de Dios, recibimos tantas cosas que el Señor nos da. Yo no sé si en esta mañana hay alguien que quisiera recibir a Jesús. Qué bueno sería, ¿verdad? Tal vez los hermanos que están ahí con usted apuntan su nombre y nos da su dirección para que le enviemos un folletito que hemos preparado para que uno pueda leer la Biblia y enterarse exactamente de toda la oferta de Dios para todo aquel que en Él cree. Así que en esta mañana sería glorioso que alguien dijera, bueno, pues yo quiero seguir a Cristo. Y ustedes, hermanos que son cristianos y que lo han invitado a su casa, pues qué lindo sería que sirvieran para animarlo y decirle, bueno, nueva criatura es usted, ahora con fe de que el Señor le ha salvado y que comienza una nueva vida, pueda seguir adelante. Porque dice que hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente y que nuestros nombres van a quedar inscritos en el libro de la vida. Así que son cosas bien lindas y maravillosas que el Señor ofrece, ¿verdad? Para todo aquel que cree en Él y entrega su corazón a Cristo, ¿verdad? Porque es algo especial, nos libera del pecado, de la raíz del pecado, ¿verdad? Y por eso aquí también en 1 Juan dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Sí. Satanás quiere hacer de usted una persona diferente. Así que acepte al Señor y alguien de los hermanos que lo guíe en oración. Y esperamos que muchas almas puedan conocer a Jesús. Pero en estos tiempos de la epidemia, en la que no sabemos quién va a morir y quién va a vivir,
pues es tiempo de estar a cuentas con el Señor, ¿verdad? Porque Que se Dios están los bendiga. apartados si han sido cristianos en algún momento y por alguna razón se han apartado de los caminos del Señor. Este es el tiempo, este es el momento también para poder reconciliar con su Señor y hacer la oración también de reconciliación, porque sabemos que para eso el Señor nos llama y está haciendo el llamado. Creo que estos momentos de pandemia y todo eso no son por cualquier cosa. El Señor está llamando a un arrepentimiento y está llamando también a sus hijos, que a todos nos estemos listos, preparados, ¿verdad? Porque para eso el Señor nos está permitiendo estos tiempos de estar en la casa y meditando en la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Gracias. Algún hermano me dijo, mire, ¿por qué no hacen la oración de una vez para que si hay alguno que lo esté viendo, puede repetir la oración? Así que pongámonos en pie. ¿Se puede? ¿Se puede o no se puede? No se puede. Bueno, entonces cierre sus ojos, hermano, y vamos. Usted repita detrás de mí, yo lo estoy guiando a través de este medio. Amén. Para que acepte a Cristo. Amén. Señor Jesús, en esta mañana yo quiero servirte, yo quiero recibirte en mi corazón, en mi vida. Ahora me entero, Señor, de que todos mis pecados van a ser perdonados y voy a comenzar de nuevo una vida más importante, más pacífica, más de acuerdo con la voluntad de Dios, y que hay fiesta en los cielos porque yo recibí a Cristo en esta mañana. Te ruego, Señor, que me bendigas para que yo pueda siempre dejarme guiado, dejarme que tu palabra me guíe, para que comience la vida cristiana, Señor, y llegue a ser una persona que dé mucho fruto, que es el deseo de tu corazón. Desde este momento yo quiero servirte, quiero amarte y quiero agradarte para honra y gloria de tu santo nombre. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Si hizo la oración, hermano, escríbanos. Bienvenidos. Escríbanos ahí, sus hermanos que están ahí con usted, le van a decir cuál es la dirección y le vamos a enviar, como ya prometimos, el folletito para edificación. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Muy bueno.